Hola, ¿cómo están? Pues nuevamente gracias por estar en esta nuestra tercera lección ya. Por la gracia de Dios llegamos a nuestra tercera lección. Estamos a la mitad del estudio y si tú has venido siguiendo la secuencia de las lecciones, pues te doy las gracias que estés nuevamente aquí en nuestra tercera lección. Recordarás, recapitulando un poco, en la primera lección vimos que ¿qué trató la primera lección? Con la Biblia nos muestra que personas que creen estar sinceramente en correcta relación con Dios, muchas veces no lo están. Lo cual nos demuestra que aunque uno esté convencido de estar en la verdad, uno puede estar mal, ¿sí? No hay como estar seguro, estar convencido que están en la verdad en base a lo que dice la Biblia y no vivir pensando que estamos en lo correcto cuando en realidad no lo estamos. Lo vimos en la segunda lección que el problema universal del pecado es que todos hemos pecado. La Biblia es muy clara. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos merecemos la condenación y vimos también cómo la provisión que hace Dios por medio de Cristo para resolver el problema. Y hoy vamos a hablar algo sobre los 10 mandamientos, ¿sí? Yo no sé si tú sepas cuáles son los 10 mandamientos. Quizá hemos escuchado hablar de los 10 mandamientos. Cuando yo era pequeño también oía hablar de los 10 mandamientos. Me sabía quizá uno que otro y en forma revuelta, mezclados, no lo sé. Y quizá muchos de ustedes estén en la misma situación que yo. Hemos oído hablar de los 10 mandamientos, pero como que no teníamos una idea clara de cuáles son los 10 mandamientos. Y sobre todo, pues ojalá que esta lección nos permita entender por qué Dios dio los 10 mandamientos, cuál fue el propósito. Y también que nos demos cuenta si realmente somos capaces de poder cumplir los 10 mandamientos. Lo que Dios demanda de nosotros, quizá somos capaces de cumplirlos o no somos capaces de cumplirlos. ¿Nos salvarán los 10 mandamientos? Bueno, ese es el propósito de la lección en esta ocasión, de que podamos hablar un poco acerca de los 10 mandamientos. Así que vamos a comenzar pues nuestro acostumbrado estudio de preguntas. Y estas son las preguntas que tenemos que hacernos en esta ocasión. Recuerdas, en la columna antes tú pones falso o verdadero, lo que tú consideres, lo que tú creas. Checamos la Biblia y ya después en la columna de después, ya vemos qué dice la Biblia. Nuevamente te recuerdo, si no coinciden nuestras respuestas, con toda humildad reconozcamos que estamos mal en nuestro concepto, porque como dice la palabra de Dios, ante sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La verdad es la palabra de Dios. Así que ahí vamos. Dice el número 1, dice, es necesario cumplir los 10 mandamientos para tener vida eterna. Nuevamente, ¿qué piensas tú? ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Es necesario cumplir los 10 mandamientos para tener vida eterna? Segundo, si uno no puede cumplir los 10 mandamientos, basta con hacer el esfuerzo para recibir la salvación. O sea, lo que está diciendo aquí es que si no puedes, bueno, con que hagas tu mejor esfuerzo, ¿sí? Recibes la salvación. ¿Qué piensas tú? ¿Verdadero o falso? Tercero, Dios nos dio los 10 mandamientos con el fin de hacernos ver que somos pecadores. Aquí dice que Dios nos dio los 10 mandamientos para hacernos ver que somos pecadores. ¿Qué piensas tú? ¿Verdadero o falso? Ahora piensa bien en en el 5. Uno es más culpable al violar el mandamiento, no matarás, que si quebrantara, no dirás falso testimonio. ¿Qué piensas tú? ¿Es más culpable el asesino que el mentiroso? ¿Qué piensas tú? O si tú crees que esto es cierto, pon verdadero. Si crees que es falso, pon una F de falso. Luego, número 6 dice, si se consiguiera la vida eterna cumpliendo la ley, no tendría caso que Cristo hubiera muerto. ¿Verdadero o falso? Esto que está diciendo aquí. Si se consiguiera la vida eterna cumpliendo la ley, no tendría caso que Cristo hubiera muerto. ¿Verdadero
o falso? 7. Es imposible guardar toda la ley de Dios. ¿Qué piensas tú? ¿Es imposible guardar toda la ley de Dios? ¿Verdadero o falso? 8. Cristo es el único que puede ser nuestro sustituto perfecto porque vivió una vida perfecta. Esto es, sin pecar. Cristo es el único que puede ser nuestro sustituto perfecto porque vivió una vida perfecta sin pecar. ¿Verdadero o falso? Y por último, la 9. Todos, por no guardar los 10 mandamientos perfectamente, quedamos bajo el juicio de Dios. Repito, todos por no guardar los 10 mandamientos perfectamente, quedamos bajo el juicio de Dios. ¿Verdadero o falso? Bueno, ya diste tus respuestas. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, porque la verdad siempre está en la Biblia. Aquí comienza el estudio preguntándonos, ¿cuántos de los 10 mandamientos puedes recordar de momento? A ver, trata de acordarte cuáles te acuerdas. A mí cuando me hicieron esta pregunta, como les dije, 3 o 4 y eso todos campechaneados, no los hacía muy bien. Entonces, bueno, no sé de cuántos te puedas tú acordar de momento, pero para no estar inventando que si es así o si es asá, pues ¿por qué no los leemos directamente de la Biblia? ¿Sí? Para compararlos tal como Dios se los dio a Moisés, ¿sí? Y ahí puedes escribir en un papelito ahí de manera abreviada en los siguientes espacios. O sea, si tienes este estudio en papel, pues qué bueno. Y si no, pues puedes hacerlo en cualquier papel. Lo importante es que tú sepas cómo están realmente los 10 mandamientos en la Biblia. Y para eso, pues vámonos. Si tienes tu Biblia ahí, vámonos al libro de Éxodo, al Éxodo capítulo 20. Y vamos a ver qué dice. Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento. Vamos a estar abriendo mi pantalla. Ya abrió. Vamos a hacerlo amplio. Y ahí está ya. Vamos a ver el primer mandamiento, tal como Dios se lo dio a Moisés. Y el primer mandamiento dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y mientras los vamos leyendo, más o menos va haciendo ahí en tu mente cuántos no hemos violado de estos. A ver. Segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Está muy largo el mandamiento, pero básicamente nos está diciendo que no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Segundo gran mandamiento. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, tercer mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Básicamente, estos 4 primeros mandamientos son los que muestran nuestra relación con Dios. Es algunos le han llamado nuestra relación vertical, ¿sí? Repito, entonces, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás.
Tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. Y el cuarto, recuerda el día de reposo, o sea, guardar día de reposo. Muy bien. Vamos al siguiente. El quinto mandamiento. Creo que estos no tienen mayor problema. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, no mentir. Y 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos tal como se los dio Dios a Moisés. ¿Sí? Así que no sé yo cuántos hayas recordado realmente, pero así están tal como Dios se los dio a Moisés en la Biblia. Entonces, vamos a ver qué nos está preguntando aquí. Entonces, ya vimos cuáles son los 10 mandamientos. Ya cada quien sabe cuántos de ellos ha violado. Que déjenme decirles de paso que los 10 mandamientos en realidad es como la parte medular de la ley de Dios, porque en realidad son 613 mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Así que solamente de estos 10, piensa tú, ¿cuáles has quebrantado alguna vez? O sea, ¿alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado, codiciado? ¿Alguna vez has puesto algo por encima de Dios? O sea, antes que Dios. ¿Alguna vez has adorado alguna imagen? Cada quien sabemos cuántos de esos hemos violado. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver qué dice Jesús en Mateo capítulo 5. Sí, porque aquí Jesús está hablando acerca de esos mandamientos, así que vamos a checar esto. Denme un segundito. Sí, dice aquí, según Jesús, los siguientes hechos son tan malos como matar. Bueno, pero vamos a leer primero qué dice el versículo. ¿Sí? Dice aquí. Aquí está. Vamos a ver qué dice Mateo 5, 21 y 22. Aquí el que está hablando es Jesús. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Aquí Jesús se está refiriendo a ese mandamiento que acabamos de leer, que están en Éxodo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, fíjense lo que dice ahora Jesús. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que es como tonto, digámosle así, quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí Jesús está comparando el mandamiento de no matar, lo está comparando contra el que se enoje contra su hermano o que lo insulte. Jesús está diciendo, ok, tú dijiste, le dijeron a los antiguos, o sea, en el Antiguo Testamento dice, no matarás. Quizá tú estás pensando que, bueno, yo no tengo problema con ese mandamiento porque nunca he matado ni pienso matar a nadie. Pero Jesús dice, pero yo te digo que si te enojas contra tu hermano, eres igual de culpable. O si insultas a tu hermano, también eres igual de culpable. O sea que, y entonces aquí ya se pone a pensar, híjole, pues yo no pensaba matar a nadie, pero pues sí me he enojado con mi hermano o he insultado a alguien. Y luego vean lo que dice aquí en Mateo 5, 27 y 28. Nuevamente dice Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué creen? Ya adulteró con ella en su corazón. Estas son enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a ver ahora qué dicen aquí nuestras preguntas. Dicen, según Jesús, los siguientes hechos son tan malos como el matar. De acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿qué hechos son tan malos como matar? ¿Sí? Lo acabamos de leer. Enojarse con alguien, con un hermano, o insultarlo. ¿Sí? Fíjense, tú dirás, pues son palabras de Jesús. ¿Sí? Jesús está comparando el enojarte con un hermano e insultarlo como matarlo. ¿Por qué será? Porque el mandamiento de no matarás
apela solamente a la acción externa, pero Jesús está aún atacando la actitud interna. ¿Por qué? Porque el enojo nos lleva al homicidio, el insulto nos lleva al homicidio. Por eso Jesús no solamente prohíbe el matar, sino aún lo que causa que matemos, que es el enojo, y el insulto. Entonces, cuando nosotros escuchamos lo que está diciendo Jesús, esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Alguna vez te has enojado o has hecho enojar a alguien? Pues yo creo que evidentemente todos tenemos que contestar con toda honestidad. Sí, sí hemos hecho enojar a alguien o hemos insultado a alguien. Entonces, siguiendo esta enseñanza de Jesús, dice, entonces, según Jesús, ¿has hecho algo tan malo como matar? Pues tú dirás, pues ya que lo dices así, pues sí, sí hemos hecho algo tan malo como matar, porque para Jesús, aún el insulto o el enojo en contra de alguien es como si lo hubieras matado. Fíjate. Entonces, si tú no pensabas o no tienes en mente matar a nadie, pues qué bueno. Pero ¿qué tal cuando te dicen que aún el insulto o el enojo? Pues sí, sí hemos hecho algo, de acuerdo a lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, sí hemos hecho algo tan malo como matar. Ahora, vamos a ver lo que dice aquí. Según Jesús, en la pregunta 3, ¿se puede cometer el pecado de adulterio en el corazón al codiciar, al mirar con codicias? Dijo Jesús. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, aquí esto nos lleva a la pregunta 4. ¿Alguna vez has tenido el deseo interno de tomar algo que no es tuyo, aunque no lo hubieras llegado a hacer? ¿Sí? Acá no necesariamente una mujer, cualquier cosa que tú hayas codiciado querer tener que no es tuyo, ¿sí? Aunque no lo hayas llegado a hacer, que nada más te haya pasado por tu mente. Bueno, también si actuamos con honestidad debemos decir que no, ¿sí? Entonces dice, si alguna vez hemos codiciado algo, dice, entonces, ¿has hecho algo tan malo como el adulterio o el robo? Pues la respuesta es sí. Si tú dices que no, bueno, te felicito, pero no he conocido a nadie que diga esto que no. O sea, se trata de contestar esto con honestidad, ¿sí? Porque todos, a Dios no podemos engañarlo. Entonces dice aquí, nota, en varios de los siguientes pasajes se menciona la ley que se refiere a las 613 leyes del Antiguo Testamento que Dios dio a los judíos a través de Moisés. Los 10 mandamientos forman parte de la ley, posiblemente la parte más importante. Es lo que les decía hace rato. En realidad, la ley son 613 leyes que Dios le dio a Moisés, ¿sí? Ahora, dice, ¿cuántos mandamientos necesita uno quebrantar para ser infractor de toda la ley? Quizá tú estés pensando, bueno, sí he quebrantado. No todos, quizá uno que otro he quebrantado. Bueno, pero hay otros que quebrantan más. Yo si acaso he quebrantado uno o dos. Podría ser que eso pienses tú. Pero vamos a ver lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículos 10 y 11. Y vamos a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios respecto a cuántos necesita uno quebrantar. Dice, fíjense lo que dice Santiago con mucha atención. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué estarás tú diciendo? O sea, aquí lo que está diciendo, y lo está diciendo claramente, es que si tú has guardado siempre toda la ley, supuestamente, pero vamos a asumir que has guardado toda la ley, pero fallaste, en una sola ocasión fallaste, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Se hace culpable de todos. No, pues tú pensarás, pues ahora sí, estamos fritos, porque ni hemos guardado toda la ley y no hemos fallado en un punto, hemos fallado en muchos. Fíjate lo que te está diciendo. ¿De qué te serviría que guardaras toda la ley si a la primera vez, ¿sí? Es como si no hubieras cumplido nada? Dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, no se trata de ver si has cometido este pecado o el otro, ¿sí? Porque aquí lo que está diciendo es que, aunque no hayas cometido otros pecados, con un solo pecado que hayas cometido, ¿sí? Te haces transgresor de toda la ley. Híjole, pues entonces ya se empieza a poner la cosa difícil para nosotros. Porque si analizamos nuestra vida con toda honestidad,
no solamente hemos fallado una vez, hemos fallado muchas veces, ¿sí? Sí. Nada más es cosa de hacer un recuento en nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos mentido? Nos hemos enojado con alguien, hemos codiciado algo, hemos puesto a Dios en último lugar, hemos adorado alguna imagen, alguna estatua. O sea, todo eso. Dice también, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces no deshonramos a nuestros padres o que no les obedecíamos? O sea, si somos honestos, ¿sí? Hemos transgredido la ley de Dios. Y si tú reconoces esto, que realmente hemos violado la ley de Dios, pues vamos por buen camino. Si tú estás pensando que tú jamás has violado ningún punto de estos, pues serás la única persona que conozco que se dice no pecador. Pero recuerda lo que vimos en la lección 2, dice, por cuanto todos pecaron, todos. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a ver qué nos dice aquí el estudio nuevamente. Dice así. ¿Cuántos mandamientos necesita uno quebrantar para ser infractor de toda la ley? ¿Cuántos necesita uno quebrantar para ser infractor? Lo acabamos de leer. Con uno solo. Con un solo mandamiento que tú quebrantes, ya eres infractor de toda la ley. Y aquí nos va a poner un ejemplo. Si eres acusado de violar una ley de tránsito, ¿te disculpa el hecho de haber cumplido siempre con todas las otras leyes de tránsito? ¿Sí o no? Imagínate que tú siempre has manejado correctamente, no te pasas ni un alto ni nada, no das vuelta en sentido contrario, etcétera. Pero un día te pasaste un alto y te para el agente de tránsito. Y tú le dices, mire, yo le puedo asegurar que es la primera vez que me paso un alto. Nunca me los había pasado, es primera vez. Te va a decir el agente de tránsito, ah, qué bueno, bueno, entonces como es primera vez no hay problema, váyase, no hay ningún problema. Sí, como no va a decir, lo siento mucho, ahorita usted quebrantó la ley de tránsito y lo voy a infraccionar, ¿sí? Entonces, la pregunta dice, si guardas, perdón, nuevamente, ¿te disculpa el hecho de haber cumplido siempre con todas las otras leyes de tránsito? Pues no, no te disculpa. Aunque nunca lo hubieras cometido, el día que lo cometes eres culpable, ¿sí? Entonces, no te disculpa el hecho de haber siempre cumplido con las... Le puedes decir, sí me pasé el alto, pero mire, traigo aquí mi licencia. O sea, no, no hay disculpa. Violaste una ley, tienes que pagar. Bueno, ahora ve lo que dice la pregunta 3. Entonces, si guardas la mayoría de los mandamientos de Dios y quebrantas solo uno, ¿eres inocente? ¿Sí o no? Y con toda honestidad tenemos que decir, no, no somos inocentes. Vamos entendiendo que aunque hayas quebrantado uno, te haces culpable. Ahora vámonos al libro de Gálatas, ¿sí? Vamos a ver qué habían descubierto los judíos acerca de la ley. Pero vamos a leerlo. Te digo, yo aquí traigo mis versículos en la pantalla, pero si tú tienes ahí tu Biblia, pues mucho mejor. Sí, vamos a... Déjenme, lo estoy buscando. Ahí está. Dice así Pablo. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Recuerden, los gentiles eran los que no eran judíos, ¿sí? Entonces, ahora sí que se dividían en judíos y gentiles. El que no era judío era un gentil. Entonces, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Fíjense, ¿cuál era el problema de los judíos? Que ellos pensaban ser salvos guardando la ley. Y ya vimos en las lecciones anteriores que no solamente no las guardaban, sino le aumentaban cosas, aumentaban tradiciones, sí, que las ponían por encima de la ley de Dios y que no las cumplían. Simplemente recuerden cómo Jesús les dijo hipócritas a los líderes religiosos de Israel, ¿sí? Entonces aquí Pablo, como todo un judío, y que él pensaba también que guardando la ley era como uno podía llegar a Dios, dice aquí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. A esa conclusión llegó el apóstol Pablo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿cómo? Dice, sino por la fe de Jesucristo, que en realidad es por la fe en Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. O sea, si Pablo se está dando cuenta que no es por cumplir la ley, porque no las puede cumplir, dice, no me queda otro remedio que creer en Jesucristo, ¿sí? Ya me di cuenta que no es guardando la ley como yo voy a alcanzar la salvación delante de Dios, sino
por la medio de la fe en Jesucristo. Así que Pablo está diciendo, nuevamente lo leo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Léelo ahí correctamente, con todos tus ojos. Ve cómo dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Eso descubrieron. Así que nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Ahora, ven lo que dice con mucho detenimiento lo que sigue. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie, ¿sí? Eso es lo que habían descubierto los judíos, ¿sí? Que no es por medio de la ley que uno se puede salvar, sino por la fe de Jesucristo. Y su conclusión de Pablo dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos ahora a ver qué nos están preguntando ahora. Dice, ¿qué habían descubierto acerca de la ley? En pocas palabras, que la ley no justifica a nadie. Nada ni nadie puede justificar al ser humano por medio de la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué descubrieron acerca de la ley? Que la ley no justifica a nadie. No es tratando de cumplir la ley, ¿sí? Porque ya vimos que no podemos cumplirla, porque también dice que con una sola vez que hayas violado una ley de Dios, te haces culpable de todos. De nada te sirvió guardar 600 mandamientos y nada más fallaste en 13. No. Con uno solo que hayas fallado, te haces culpable de todos. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? Que no es por medio de la ley la justificación, sino por medio de la fe en Jesucristo. Interesante noticia, ¿no? Vamos a ver qué dice ahora Gálatas 3, 10 al 13, ¿sí? Vamos a checar nuestro versículo. Dice, fíjate, porque todos los que dependen de las obras de la ley, fíjate, si tú eres una persona que quiere ser justificada delante de Dios por medio de guardar la ley, o sea, de cumplir al 100% toda, dice aquí, estás bajo maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Toda esta serie de leyes se la dio Dios a Moisés y están escritas en la ley, en el Pentateuco que escribió Moisés. Y al final de las 613 leyes dice, maldito aquel que no cumpla con todo esto, ¿sí? O sea que para vivir tienes que cumplirlas todas. Entonces, eso es estar bajo la maldición de la ley, ¿sí? Porque la ley te dice, a mí no me interesa si puedes o no puedes, tú la cumples, o estás out, estás muerto, ¿sí? Entonces, Pablo ve esto como una maldición, por eso dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, si las cumples, vives, tienes vida, ¿sí? Pero ya vimos que ¿quién la puede cumplir? Y luego para colmo de males, ¿sí? Con una sola que violes, ya es como si no hubieras cumplido ninguna. Entonces, esto viene a ser una maldición. Si tú estás confiando en las obras para ser salvo, pues aquí este versículo está diciendo que estás bajo maldición, porque no las vas a poder cumplir. Y el no cumplirlas te va a condenar, ¿sí? Pero ve la maravillosa noticia que está aquí escrita también. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, Cristo nos redimió. ¿Te acuerdas que era redención? Redimir era pagar para liberarte, ¿sí? Cristo pagó con su vida, con su sangre, el precio, ¿sí? Para liberarnos de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Recuerdas que en la lección 2 vimos que todo, cuando Dios te justifica, ¿qué hace Dios cuando te justifica? Hace un trueque, un intercambio, o lo que le llaman más en términos teológicos, la imputación, ¿sí? Cargar a la cuenta de otro. Dios cargó todos tus pecados y los míos
y de todo aquel que cree en él, en Cristo. Y va a tratar a Cristo, sí, cargando con tus pecados, como si Jesús hubiera cometido tus pecados. Y luego te va a cargar a tu cuenta los méritos de Cristo y te va a tratar a ti como si tú hubieras vivido la vida perfecta de Cristo. Eso se llama la doctrina de la imputación. ¿Sí? Tus pecados puestos en Cristo, los méritos de Cristo puestos en ti. Y entonces ya de esa manera Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, porque ahora nos está diciendo aquí que la justificación es por medio de la fe en Jesucristo. Si tú crees esto que Cristo ha hecho por ti y lo crees desde el fondo de tu corazón, con todo tu corazón, ¿sí? Eres justificado. Dios te declara justo. ¿Por qué? ¿Porque eres muy bueno? No, por los méritos de Cristo que te están siendo imputados a ti, poniéndolos a tu cuenta. Esto es verdaderamente para dejarnos sorprendidos. Fíjese cómo Dios nos condena, pero Él mismo pone el remedio, ¿sí? Vámonos nuevamente a nuestro estudio para seguir avanzando. Dice, según el versículo 10, ¿vendrá la maldición o el castigo sobre los que cumplen la mayor parte de las cosas escritas en la ley? La respuesta es sí. Sí hay castigo, no importa que cumplas la mayoría. Como con uno que falles, hay castigo, ¿sí? Lo dice, maldición se aplica a todo aquel que quebranta la ley. Según el versículo 11, ¿puede alguien ser justificado porque cumple la ley? No. ¿Por qué no puede ser justificado? ¿Sí? Porque no la cumplimos, así de claro. ¿Sí? Según el versículo 11, ¿puede alguien ser justificado porque cumple la ley? Respuesta nuevamente, repito, es no. ¿Por qué? Porque no la podemos cumplir. No la podemos. Quizá tú te has esforzado en cumplirla, en no fallarle a Dios en ninguna ocasión. Y sin embargo, caemos y caemos y caemos. Y luego si nos venimos enterando que con una sola, pues entonces sí, estamos en problemas. Ahora, según el versículo 13, ¿cómo quita Cristo la maldición de la ley? ¿Sí? ¿Cómo la quita? Muriendo en nuestro lugar. ¿Sí? Pagando Él por nuestros pecados. El castigo que merecían tus pecados y los míos, ¿sí? Ya hubo alguien que pagó por ellos, ¿sí? Un sacrificio perfecto, ¿sí? Quizá tú te preguntes, bueno, ¿y por qué si el pago por los pecados debe ser un sacrificio? Pues ¿por qué no colgar a otro y no colgar a Cristo? Bueno, porque un pecador no puede morir por los pecados de otro pecador, ¿sí? Cada quien muere por sus propios pecados. Ahora, para que alguien pueda pagar la deuda de un pecador, necesita ser alguien sin pecado. Y el único que es sin pecado es el Señor Jesucristo. Por eso es un sacrificio perfecto. De esta manera, Cristo quita la maldición de la ley, porque ahora nos está ofreciendo ser justificados por medio de la fe en Él. Entonces, ve tan claro como esto que está tan claro en la palabra de Dios, ¿por qué a veces nos cuesta trabajo creerlo? ¿Por qué seguimos queriendo intentar ganar el favor de Dios por medio de nuestras obras que están manchadas de pecado para empezar? ¿Sí? Es mejor acogerse a la misericordia de Cristo, reconocer, como vimos la vez pasada, reconocer que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios tantas veces, ¿sí? Que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que merecemos la condenación, pero que por la fe en el sacrificio de Cristo aceptamos su sacrificio como el pago por nuestros pecados. Y Él ofrece vida eterna a todo aquel que en Él cree. Vámonos ahora a leer Gálatas 2:21, porque este versículo es clarísimo, clarísimo. Vamos a ver qué dice. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Si la ley me puede salvar, ¿sí? O dicho de otra manera, si yo me puedo salvar cumpliendo la ley, pues entonces Cristo no había necesidad de que Cristo muriera. Si tú eres capaz de cumplir la ley de Dios, tú no necesitas que Cristo haya muerto por ti, porque puedes cumplir la ley de Dios. Pero fíjense cómo dice Pablo aquí. Dice, si la gracia, dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si nosotros fuéramos justificados, declarados justos por medio de la ley, ¿sí? Entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Sí? Fue innecesario la muerte de Jesús, y no solamente innecesaria, sino hasta sería algo tonto, ¿sí? Algo sin sentido, porque no había necesidad. Pues si nosotros nos podemos salvar guardando la ley,
¿Nos podemos salvar obedeciendo a Dios al 100%? No hay necesidad. Pero si Cristo tuvo que morir por nosotros, ¿por qué creen que fue? Porque no podemos cumplir la ley de Dios, ¿sí? Somos pecadores y Dios en su amor paga por nosotros la deuda. Vamos a seguir avanzando. Dice, ¿qué quiere decir este versículo? El que acabamos de leer. Dice, aquí más o menos está la respuesta. Dice, si yo puedo salvarme a mí mismo por mis buenas obras, y buenas obras entre comillas, de nada me sirve la muerte de Cristo. Esa es la cosa, como veíamos en la lección anterior. Si tú no te consideras pecador, ¿sí? Cristo no te puede ofrecer nada porque, como dijo el mismo Jesús, Él vino a salvar a los pecadores, no a los que se creen justos, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente nos lo confirma el apóstol Pablo. Si yo puedo salvarme por mí mismo, Cristo murió en balde, no había necesidad si yo me puedo salvar por mí mismo. Pero ya vimos que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que somos pecadores, pero al 100%. Ahora, si la ley no nos puede salvar, ¿de qué sirve la ley según el versículo 20? Aquí está interesante. Aquí vamos a ver esto. Si ya vemos que la ley no nos puede salvar, ¿por qué? Porque no la podemos cumplir. Pues entonces, ¿para qué sirve la ley? Vámonos a Romanos 3, 19 y 20 y el versículo 28. Algún propósito debe tener la ley. ¿Sí? Ya vimos, no nos podemos salvar cumpliéndola. ¿Por qué? Porque no la podemos cumplir. Bueno, entonces, ¿cuál fue el propósito de la ley? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice nuestro versículo. Dice, vean lo que dice Pablo aquí en el libro de Romanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre así calladitos todos, ¿sí? Y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En base a la ley, todos estamos bajo el juicio de Dios. No hay nadie que pueda decir, yo sí la he cumplido, ¿sí? Merezco entrar al cielo. No hay nadie, toda boca cerradita. Como dicen, calladitos se ven más bonitos. Dice, ya que por las obras de la ley, fíjate, ¿qué dice ahí? Ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano será justificado delante de él, ¿sí? Ninguno. Eso nos incluye a ti y a mí. Ningún ser humano será justificado delante de él por medio de las obras de la ley. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Si no me puedo salvar por medio de la ley, ¿cuál fue el propósito? Ahí mismo nos lo está diciendo Pablo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿sí? Ese es el propósito de la ley. Entonces aquí vemos dos cosas interesantes acerca de la ley. Dos propósitos. Uno, un propósito positivo. La ley refleja la santidad de Dios. Eso. La ley nos dice cuán santo y puro es Dios. Y por el otro lado, el lado negativo, nos dice cuán pecadores somos nosotros, ¿sí? Ese es el propósito de la ley. Primero, que a través de la ley veamos la santidad de Dios, su perfección, y por el otro lado veamos que somos pecadores nosotros, que violamos esa ley santa, la violamos cada ratito. Entonces, lo que dice la ley es darnos conciencia de pecado. Voy a tratar de ponerte un ejemplo. Imagínate que tú cruzas un parque por las mañanas, te cruzas en medio del parque y vas pisando el pasto y las flores o lo que haya ahí, lo pisas, toda la vida has hecho eso. Pero un día aparece en la mañana un letrero que dice, prohibido pisar el pasto. El que sea sorprendido será sancionado. Ahora, ese letrero ya te dio conciencia de algo que no debes de hacer, ¿sí? Claro, no te da el poder para no hacerlo, te puedes pasar y pisarlo, pero ya estás consciente que estás violando algo. Entonces, ese letrero no te da la capacidad para que no lo pises, pero sí te da conciencia de que al pisarlo estás cometiendo una infracción, ¿sí? Ese es el propósito de la ley, que nos demos cuenta de que somos pecadores, ¿sí? Mira, la ley nos viene a dar conciencia de pecado. Por eso primero fue la ley y luego vino Cristo. Porque si justo que Jesús dijo, viene a morir por nuestros pecados, pues uno, pues ¿cuáles pecados? ¿Dónde dice que soy pecador? Pues la ley nos dice que somos pecadores, ¿sí? Por eso el propósito de la ley es que nos demos cuenta de que somos pecadores, que la ley dice la paga del pecado es muerte, ¿sí? Que no nos podemos salvar por nosotros mismos y que esa ley despierta en nosotros la necesidad
de ser salvos por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces sí tuvo un propósito la ley. No fue para que nos pudiéramos salvar por medio de ella porque no la podemos cumplir, pero sí para que nos demos cuenta, tomemos conciencia de que somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, que estamos condenados y eso despierta en mí la necesidad de que alguien me salve. ¿Sí? Ese es el propósito de la ley. Por eso Pablo en el versículo 28 del mismo capítulo concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué? Por fe. Grábate esto bien, por fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Dime, ¿qué mejor noticia puedes escuchar esta? ¿Sí? El evangelio comienza diciéndote que eres pecador, que no te puedes salvar por ti mismo, que estás condenado, pero que Dios te justifica por medio de la fe en Jesucristo. Si tú pones tu fe y tu confianza en Jesucristo, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? ¿Porque eres muy bueno? ¿Porque lo mereces? No, es por gracia, ¿sí? Jesús ya lo hizo. Lo único que tienes que hacer es extender los brazos de la fe para tomar el regalo. Ya está hecho todo. Entonces vamos a continuar ahora con nuestro estudio. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, si la ley no nos puede salvar, ¿de qué sirve la ley según el versículo 20? Para darnos conciencia de pecado. Lo acabamos de leer. Según el versículo 19, al no guardar la ley, quedamos todos bajo ¿qué? Bajo el juicio de Dios. La ley nos condena a todos, tanto al pinto como al colorado lo condena la ley. De esta manera, todos quedamos bajo el juicio de Dios, ¿sí? Ahora, aquí vemos el muñequito que dice, bueno, ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, dice, hemos visto que la ley no nos puede salvar y a la vez nadie la puede cumplir. ¿Estás de acuerdo en esto? Si estás de acuerdo, vamos avanzando, vamos por buen camino. Por lo tanto, todos quedamos bajo el juicio de Dios. Así que según el versículo 28, ¿cómo podemos ser salvos? Por la fe en Cristo Jesús, por creer en el sacrificio de Cristo como el pago por nuestros pecados. Por la fe solamente. Y todavía la próxima lección vamos a leer qué es la fe que salva, ¿sí? Porque aquí hay mucha confusión, repito, muchas veces crees que crees, ¿sí? Cuando en realidad no crees. Se los dije, una cosa es creer y otra cosa es creer que crees. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos según el versículo 28? Por la fe en Jesucristo. Hemos visto que el propósito de los 10 mandamientos no consiste en proporcionarnos un medio para obtener la salvación, pero por un momento supongamos que lo fuera. Vamos a suponer que lo fuera, un medio para podernos salvar por medio de la ley. Entonces, para que uno obtuviera la salvación por medio de los 10 mandamientos, ¿qué tendrías que hacer? A ver, vamos a suponer que tú te quieres salvar, tú confías en tus obras. Tú has venido confiando en que te portas muy bien, que no eres tan malo como tu vecino, no te emborrachas, no le pegas a tu mujer, etcétera. No, hombre, a los ojos de las personas eres una blanca palomita. Bueno, confías en tus obras, que tus obras te van a abrir las puertas del cielo. Ok, pero de acuerdo a lo que acabas de leer, si tú quisieras confiar en tus obras, ¿qué tendrías que hacer? Cumplirlas al 100%, no fallar ni una sola vez, ni una sola vez, porque con una sola vez que falles, de nada te sirvió haber cumplido cuentas. Ahora, la pregunta, ¿qué tendrías que hacer? Pues cumplirlas al 100%. Y cuando digo al 100% es al 100%. Ahora, aquí la pregunta 5, ¿qué problema se presentaría al intentar este medio? ¿Podrías salir exitoso de ese intento? Si somos honestos, nadie saldría exitoso. Entonces, ¿qué problema se presentaría al intentar este medio? Fracaso total, rotundo, derrota. Eso es lo que pasaría. Vámonos ahora, vamos de regreso a las respuestas en la columna después. Y vamos a ver si lo que creíamos coincide con lo que dice la Biblia. Dice el primero, pon atención. ¿Es necesario cumplir los 10 mandamientos para tener vida eterna? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dijimos? Esto es falso, ¿sí?
Ya vimos que la vida eterna no se obtiene cumpliendo los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque no los podemos cumplir. Si los cumpliéramos, ok. Pues si tú cumples toda la ley de Dios, quiere decir que eres tan bueno y tan santo y tan puro como Dios. ¿Sí? No tendrías ningún problema. Pero tú no eres así, yo no soy así, nadie es así, ni creo que conozcas a alguien que sea tan bueno como Dios. Pregunta número 2 dice, si uno no puede cumplir los 10 mandamientos, basta con hacer el esfuerzo para recibir la salvación. ¿Esto qué es, verdadero o falso? Nuevamente es falso, ¿sí? Y tristemente mucha gente cree que, bueno, estoy consciente que no soy perfecto, pero hago lo mejor que puedo, me porto lo mejor que puedo. Y yo creo que con eso Dios me lo va a tomar en cuenta. Bueno, ya vimos que no. O eres 100% perfecto como Dios, o estás out con una sola vez. Entonces, la 2 es falso. Tercero, Dios dio los 10 mandamientos con el fin de darnos un medio para obtener la salvación. ¿Qué leímos al respecto? ¿Dios dio los 10 mandamientos para que por medio de ellos nos salváramos? ¿O fue para darnos conciencia de pecado? Fue para darnos conciencia de pecado. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Los 10 mandamientos reflejan la santidad de Dios y reflejan nuestra pecaminosidad. Entonces, Dios no lo dio con ese propósito. ¿Sí? Entonces, Dios dio los 10 mandamientos con el fin de darnos un medio para obtener la salvación. Esto es falso. Falso. No fue ese el propósito. En cambio, ahora ve lo que dice el 4. Dios dio los 10 mandamientos con el fin de hacernos ver que somos ¿qué? Pecadores. Eso sí es verdadero. Lo acabamos de leer en las escrituras, ¿sí? La ley fue para darnos conciencia de pecado. Ok. Uno es más culpable al violar el mandamiento no matarás que si quebrantara no dirás falso testimonio. Aquí lo que está diciendo es que aquí es más culpable el asesino que el mentiroso. Bueno, a los ojos de los hombres puede que sí, pero a los ojos de Dios son igual de pecadores los dos. No hay pecados grandotes, no hay pecados chiquitos. Es pecado, simplemente es pecado y te descalifica, ¿sí? Entonces, ¿qué contestaríamos aquí? Uno es más culpable al violar el mandamiento no matarás que si quebrantara no dirás falso testimonio. Esto es falso, falso, ¿sí? 6. Si se consiguiera la vida eterna cumpliendo la ley, no tendría caso que Cristo hubiera muerto. ¿Esto es cierto o esto es falso? Esto es verdadero, ¿sí? Lo leímos en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia de Dios fuera por las obras de la ley, por demás murió Cristo. Así que esto es correcto lo que dice aquí. Si se consiguiera la vida eterna cumpliendo la ley, no tendría caso que Cristo hubiera muerto, ¿sí? Es lo que yo te digo. Si tú crees que tú puedes cumplir la ley, te felicito. Tú no necesitas de Cristo. Tú eres tan bueno como Dios. Pero sabemos la realidad, que ni tú ni yo lo somos así. Número 7. Es imposible guardar toda la ley de Dios. Imposible. ¿O hay algún valiente que diga que él sí la puede guardar? Wow. Esto que dice aquí, esto es verdadero. Es imposible guardar toda la ley de Dios. Sí, imposible. 8. Cristo es el único que puede ser nuestro sustituto perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivió una vida perfecta sin pecar. Esto es correctísimo. Esto es verdadero. Es el único que puede ser nuestro sustituto. No pueden traer allá cualquier malentillo y crucifíquenlo en mi lugar y con eso mis pecados son perdonados. No, porque es igual de pecador que yo. Y un pecador no puede pagar por los pecados de otro pecador. Tiene que ser alguien perfecto y perfecto solamente alguien sin pecar. Y alguien sin pecar solamente el Señor Jesucristo. 9. Todos por no guardar los 10 mandamientos perfectamente quedamos bajo el juicio de Dios. Así que tú y yo y toda la humanidad, cuanto ser humano ha existido en este planeta, todos estamos bajo el juicio de Dios. Estamos con la guillotina en la cabeza, ¿sí? Porque hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Pero alégrate, hay alguien que ya resolvió esta situación. El Señor Jesucristo por medio de su sacrificio expiatorio. El que llevó nuestros pecados a cuestas, ¿sí? El que nos imputan sus méritos a nosotros por medio de la fe, ¿sí? Entonces, ¿ves cómo es imposible que te quieras salvar por medio de la ley? Si tú estás confiando en tus obras, tendrías que cumplir toda la ley, toda, ¿sí? No puedes cumplir como si fueras un buffet que lo que quieres cumples y lo que no quieras no cumplas. No, o la cumples todo o no te sirve de nada. Bueno, espero que esta lección hayas podido comprender lo insensato que es querer ganarse la salvación por medio de guardar la ley, ¿sí? Porque hasta
Digo, y no vimos todas las razones por las cuales somos pecadores, porque la Biblia dice, hasta con el pensamiento pecamos, ¿sí? Hasta dejar de hacer lo bueno te es pecado. Entonces, estamos fritos por donde le busquemos. Así que la enseñanza de esta noche es que los mandamientos no nos pueden salvar. ¿Por qué? Porque no los podemos cumplir. El estándar de Dios es muy alto y no lo va a rebajar Dios sus estándares para agradarnos a nosotros. Pero la buena noticia es que Cristo ya lo hizo por ti y por mí. Espero que haya quedado claro, ¿sí? Te digo, si hay dudas al respecto, al final de la lección, vienen ahí las respuestas. Mira, aquí están las respuestas. Aquí puedes checar, comparar tus respuestas con esta columna y ahí están los versículos. Por si tienes alguna duda, ahí puedes checarlo. Y si estás memorizando los versículos, bueno, el desafío para esta semana es que, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Y si ya has llegado hasta esta tercera lección, ¿sí? Es por la gracia de Dios, es porque Dios está obrando, sí, y en lo cual damos gracias a Dios, porque la cuarta lección, aquí sí está lo bueno. Sí hemos dicho que todo el chiste es poner tu fe en Jesucristo, es creer en Jesucristo. Es bien importante que te cerciores si tu fe en Cristo es una fe bíblica o si nada más crees que crees. Y eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Espero que aquí nos veamos nuevamente. Un abrazo y mis mejores deseos y mi bendición para todo el que esté del otro lado del monitor, escuchando esto, que Dios pueda usar esto para su gloria y para su honra, y que al menos este estudio te esté ayudando a cuestionar tus creencias y que las estés confrontando con la palabra de Dios. Y que si lo que tú has estado pensando acerca de Dios, acerca de Cristo y acerca de ti mismo no coincide con lo que dice la Biblia, con toda humildad, reconócelo, pídele perdón a Dios y acepta el regalo de la salvación por medio de Cristo. Nos vemos en la próxima lección. Que Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Nos vemos en la próxima.